Continuar, por favor. Y llegamos a Romanos capítulo 8, ¿ok? Romanos capítulo 8. Y quedamos en eso, ¿no? En el capítulo 7, el versículo 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Quien controle nuestra mente va a controlar el deseo nuestro, ¿verdad? Del corazón. Y dice allí, más con la carne a la ley del pecado, ¿sí? Entonces, siempre y cuando nosotros perseveramos en qué, como dice la palabra de Dios, en que nosotros realmente sepamos, ¿cierto? El saber trae liberación, el conocer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así nos vamos a considerar y nos vamos a presentar ¿a quién? Nos vamos a presentar bajo la esfera de la gracia. Vamos a permanecer en la vid y todo aquel que permanece en la vid va a llevar fruto. Usted y yo nunca vamos a producir fruto. Dios no nos manda a producir fruto. No puede. La rama o el pámpano de por sí no puede llevar fruto a no ser que esté ¿qué? Unido a la vid, ¿cierto? Y el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva fruto, ¿verdad? Este lleva fruto. Y entonces es bien importante nosotros eso que esto es tenemos una relación vital, espiritual con el Señor. Y es que una persona, Jesucristo es una persona, ¿cierto? Es el fruto del Espíritu, que es una persona, ¿sí? Entonces estamos hablando de la santificación posicional hecha en la práctica. Una distinción que tenemos que hacer nosotros también es que solamente las personas inconversas, como hablaba el hermano John, son los que andan 100% en la carne, porque en muestra una condición permanente, andan en la carne, ¿cierto? Nosotros andamos según ¿qué? El Espíritu. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en el Espíritu, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual, ¿sí? Por lo tanto, eso ha provocado en nosotros que nuestra condición ahora que estamos en el Espíritu, ahora, debido a que tenemos una naturaleza carnal, cada vez que no nos consideremos muertos al pecado ciertamente y vivos para con Dios, nos colocamos por defecto bajo el control ¿de quién? De la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y cuando estamos bajo el control de la naturaleza pecaminosa, estamos caminando según la carne, pero nunca en la carne. Si pudiéramos caminar en la carne de nuevo, entonces perdemos la salvación. Es una condición permanente. Nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo vamos a ver que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Un inconverso no está en Cristo a no ser que crea en Él. Si cree en Él, entonces ya no está nunca más en la carne, sino pasa en el Espíritu. Bien, entonces, ¿qué pasa? Viene a estar en Cristo. Entonces, acuérdense que cuando habla habla de una condición permanente. Cuando habla según o conforme, habla de una condición temporal, que es de nuestro caminar diario, ¿sí? Es bien importante que nosotros entendamos esa distinción clara. La santificación posicional hecha práctica. Vamos a continuar allí. En nuestros bosquejos de atrás, entonces vemos la santificación capítulo 6 al 8, la santificación posicional, conoce tu posición en Cristo para poder vivirla en la experiencia. Capítulo 6 del 1 al 10, ya lo vimos y estamos todavía en la santificación en la práctica. ¿Por qué? Porque empieza con el capítulo 6 versículo 11, ¿cierto? Que nos habla de qué, que nos habla prácticamente que sabiendo que en el versículo 11 dice, así que también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor, Señor nuestro. Pues cuando nos consideramos así, entonces nuestra santificación posicional se vive en la práctica. Nuestra fe se hace visible, como dice Santiago. La gente va a decir de nosotros que nuestra fe no es muerta, sino que va acompañada por las obras, como fruto ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces la santificación en la práctica. Continuamos entonces. Y vamos nuevamente a la gráfica de Romanos 8. Vamos a estar hablando de Romanos capítulo 8, del 1 al 17. Y como terminó el hermano John, aquí hasta el capítulo 7 no se hace mención de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y ahorita nosotros vamos a darnos cuenta de que el Señor nos ha dado el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar mucho en nuestra santificación en la práctica, ¿sí? Entonces vamos a ver ramificaciones poderosas de la santificación posicional, la vida magnífica versus la vida miserable.
Entonces nosotros podemos escoger o no renovar nuestra mente con la palabra de Dios, ignorando muchas cosas, lo que nos lleve a que no nos consideremos muertos al pecado y vivos con el Señor, a que no caminemos por la fe, a que no nos presentemos, entonces por defecto nos vamos a colocar bajo el antiguo amo, que es que la carne, y seguimos haciendo cosas carnales, ¿verdad? De la vida inconversa que solíamos hacer, ¿verdad? Siendo creyentes. Estamos en el Espíritu porque es una condición permanente, no fue por obras del momento en que pasamos, pero en el momento en que en nuestro caminar pasamos a estar controlados por la esfera de la carne, nos colocamos bajo la ley. ¿Y qué pasa? Entonces, en ese momento, usted carece del fruto del Espíritu Santo y se manifiesta en las obras de la carne. Se manifiesta más de nosotros y nada de Dios. Aquí se manifiesta todo de Dios y nada de nosotros. ¿Sí ve? Aquí de nuevo, ¿qué se manifiesta? Más de mí y nada de Dios. Aquí manifiesta todo de Dios y menos de mí. Y esta es donde provocamos testimonio al mundo inconverso y aquí somos de tropiezo al mundo inconverso. ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros entendamos eso. Y ahora vamos a hablar de la vida magnífica versus la vida miserable. Y para eso vamos a ver ramificaciones poderosas de la santificación posicional. Y vamos a ver que son 7. A mí me toca en la sección, vamos a ver 4 de ellas, ¿verdad? Vamos a ver 4 de ellas. 5 ramificaciones. Y con el hermano Keith, ustedes van a ver las otras 2. Son 7 en total. Ramificaciones que hemos de conocer, en donde nosotros vamos a ver la diferencia entre la vida magnífica, esta vida viviéndola aquí según el Espíritu, caminando según el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, y la vida miserable cuando estamos aquí, ¿verdad? Entonces empezamos. Recordemos una vez más la segunda fase de nuestra única salvación en Cristo. Fase 1, fuimos salvos ¿de qué, hermanos? De la pena del pecado. En un instante en la historia de nuestra historia terrenal, pusimos nuestra fe en Jesucristo cuando el Evangelio vino a nosotros. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pusimos nuestra fe en Jesucristo, en su muerte y resurrección por nuestros pecados y fuimos salvos en un momento de nuestra historia terrenal. Eso se llama la justificación. Pasa en un instante, pasa de muerte a vida, es una condición permanente. Pasamos de estar en la carne a pasar a estar en el Espíritu, en el momento en que pusimos nuestra fe en Jesucristo. Fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Fase número 2. Estamos siendo salvos del poder del pecado. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Por lo tanto, el cristiano es llamado a tomar provecho de su salvación, conocer más a su Señor, ocuparse de ella con temor y temblor. ¿Por qué? Porque ella va a depender. La vida miserable, si no desea conocer más del Señor, siendo creyente, o la vida victoriosa de testimonio. Santiago 1:21 es otra referencia. Entonces nos habla de la santificación. Es un proceso que empieza desde el momento de la justificación, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, hasta el tiempo en que vamos a morir, ya sea por muerte o por vida. Por muerte, ausente del cuerpo, presente con el Señor, o por vida, transformación con el rapto de la iglesia, ¿verdad? Sin morir físicamente. Entonces la santificación es un proceso que toma lugar durante todo el curso de tu vida. Tiene que ver con el crecimiento. Si la justificación tiene que ver con el nacimiento espiritual, que es la condición para que usted pueda ver el reino de Dios, el crecimiento tiene que ver entonces con ¿qué? Con nuestra comunión con Cristo. Tiene que ver entonces con el considerarnos muertos al pecado y vivos para con Dios. Quiere decir abrazando el Evangelio no solamente para nuestra salvación, cuando fuimos salvos por fe, sino para fe. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Quién? El justo. La santificación en la práctica, Romanos 8:1. Vamos a leerlo ahí, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Ahora, vamos a dividir este versículo en 2.
porque hay dos verdades aquí. Hay una verdad posicional, pero también hay una verdad que es en la práctica del creyente. Uno tiene que ver con la fase número 1, que hemos sido justificados y no hay condenación eterna para que haya puesto su fe en Cristo. Quiere decir que la salvación no se pierde. Pero en la segunda parte nos habla que hay una condición: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que está diciendo es que si usted en la justificación no es condenado, si usted se coloca bajo el poder ¿de quién? Del antiguo amo, la carne, es posible que usted se sienta condenado sin serlo, porque la justificación dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo le garantizo que usted permanece por un buen tiempo aquí. Se está colocando bajo el ministerio ¿de quién? De la ley. ¿Y la ley qué hace? Lo hace sentir condenado, ¿verdad? Cuando usted no lo es, usted está en Cristo. Lo puede hacer dudar de la salvación, lo puede enfriar de tal manera que si usted permanece por largo tiempo aquí, puede llegar hasta a dudar que sus pecados han sido perdonados. Si fueron perdonados o no. ¿Por qué? Porque inmediatamente está la carne diciéndote, si ves, tienes que hacer algo. ¿Cómo es posible lo sucio que eres? ¿Cómo puedes decir que Cristo te ha perdonado? ¿Cómo puedes decir, y mira cómo estás? ¿Sí ve? ¿Sí ve lo importante nosotros entender que para poder volver allá, ¿qué hacemos? Confesamos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos y entramos nuevamente a la comunión con el Señor. La relación nunca se rompe, pero mientras cuanto usted permanezca aquí por mucho tiempo, se pega una enfriada, hermano, que hasta puede llegar a dudar de la salvación. ¿Sí? Puede llegar a dudar, hermano. ¿Sí? Hermano Carlos, Sí. ese versículo apunta a nuestra posición en Cristo Jesús. Ok, la primera parte apunta a la posición en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No, la justificación. No a nuestra condición. No a nuestra condición. Muchas veces entendemos que nuestra condición muchas veces no es la mejor. Eso, no es la mejor, exactamente. Entonces, él no está diciendo en Cristo en base a nuestra condición, sino en la posición que tenemos. En la posición, ahora, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo le quiero decir, hermano, que lo ideal para el creyente, estar bien aquí, fuera de eso, no solamente bien en su relación con Dios, sino también el sentir realmente en sí mismo que está en comunión con Dios, es el versículo completo. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa es la condición. Cuando uno pone su fe en Cristo, está en Cristo, ¿cierto? Una condición permanente, y es una condición que ocurrió en el momento que tú puso su fe en Cristo, la justificación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted fuera eso, está en Cristo, porque puso su fe en Cristo cuando fue salvo, y fuera eso, está ahorita caminando según el Espíritu, usted se siente súper fortalecido, está empoderado con el poder del Espíritu Santo. Pero déjeme decir que también tengo buenas noticias, que si usted está en esta condición aquí, ¿verdad? Pero usted ha puesto su fe en Cristo, usted se acuerda que usted es salvo porque usted puso su fe en la hora consumada de Cristo que murió por sus pecados y según las Escrituras y resucitó entre los muertos. Le quiero decir que Dios quiere que usted pueda volver a comunión ahí. Él añora comunión con usted, ¿sí? Él quiere esa comunión porque Él dice, la relación no se ha roto. Si usted está dudando, que piensa que no está salvo, déjeme decirte, está salvo. Está salvo. El problema es que estás caminando bajo un amo que no te corresponde. Los lazos ya han sido cortados, pero estás caminando el palo nuevamente, ¿verdad? Te quiero decir que ya estás libre en Cristo. No tienes por qué caminar en esa esfera en donde la ley te está diciendo a ti, te hace sentir como condenado, cuando en realidad no lo estás. Porque el Señor aquí te dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? La salvación no se puede perder. Entonces vamos a analizar eso en pedacitos, ¿cierto? Vamos por partes. La nueva posición del creyente, 8.1. Para condenar al creyente, uno tendría que condenar también a Cristo, ¿verdad? En quien ahora nos encontramos. Y mire que en Cristo estamos realmente bien protegidos. Vamos allí, por favor, en Colosenses 3, del 1 al 3. Vamos a ver que aunque estemos en este lado, sin tener comunión con Él, esta situación de la relación no la rompe ni el pecado más grande que cometa el creyente, hermano. ¿Sí? Vamos a Colosenses 3, 1 al 3. Colosenses 3,
Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Quiénes son los que han resucitado con Cristo? Los que han puesto su fe en Cristo para salvación, han creído en su muerte y resurrección por sus pecados. Los cuales, dice allí, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué le dice que busque las cosas de arriba? Porque es responsabilidad del cristiano de permanecer en Cristo, de considerarse muerto al pecado diariamente y vivo para con Él. ¿Sí? ¿Qué le pasaba a Pedro? Estaba colocando la mentalidad en las cosas de arriba o en las de abajo, cuando le dijo al Señor, ten compasión de ti, que no te venga esa crucifixión. Le dijo, apártate de mí porque no pones la mira en las cosas de Dios, de arriba, sino en las de abajo. ¿Sí? Y apártate de mí, Satanás. O sea que Satanás estaba colocando un pensamiento a él, que era un pensamiento que no corresponde a un pensamiento que él debiera de tener. ¿Por qué? Porque él se estaba colocando, estaba mirando las cosas terrenales, no estaba permaneciendo en Cristo, no estaba ¿qué? No estaba considerándose muerto al pecado y vivo para con Él. Se le había olvidado que Cristo ¿qué? Que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que iba a padecer, que tenía que tomar la cruz y morir por Él para ser salvo, ¿verdad? En un momento de carnalidad estaba pensando más bien de pronto en posición, en reino, en otra cosa, ¿verdad? Así nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Pero Pedro no perdió su salvación por eso. Fue un momento de engaño satánico. El Satanás nos pone malos pensamientos a nosotros y si estamos aquí somos vulnerables a todo eso, hermano. No perdemos la salvación, pues perdemos el gozo, mejor dicho, nos volvemos miserables, las obras de la carne influyen en nuestras familias y todo eso, ¿no? Entonces, dice el Señor, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Todo creyente tiene el favor de Dios para buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque es completo en Él. Es completo en Él, ¿se acuerda? Y dice aquí, sentado a la diestra de Dios. Y cuando buscamos las cosas de arriba, nosotros podemos extraer vida de arriba para vivirla acá abajo. Y esa es la mentalidad que tenemos de tener en Cristo Jesús. Que seamos nosotros empoderados en el Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Para que no cumpláis los deseos de la carne. ¿Sí? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Vuelve y le recuerda el Evangelio, porque es por la fe que nosotros podemos considerar el plan de arriba y hacerlo vivo aquí abajo. ¿Qué dice allí? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y si está escondida en Él, como dice aquí, para condenar al creyente uno tendría que condenar también a Cristo. ¿Y qué era lo que la ley exigía como condenación por nuestros pecados? ¿Cierto? Ya Cristo lo pagó, hermano. ¿Sí? Usted ya no puede condenar dos veces al que ya pagó nuestra condenación, que fue Cristo. ¿Sí? Él pagó la maldición del pecado y de la muerte y triunfó. ¿Cierto? Clavándola sobre el madero. Todas las actas que estaban en contra nuestra, hermano. Los registros están blanqueados, no me acordaré de vuestros pecados, ¿cierto? Como está tan lejos el este del occidente, no me olvidaré de tus pecados, dice la palabra de Dios. Amén. Ese es el Señor, la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, mire muy bien que si usted se está aquí y se siente condenado, tendrían que condenar primero a Cristo para usted verdaderamente quedar condenado. Y es imposible, porque está vivo, derrotó la muerte y la maldición del pecado y está a la diestra del Padre. ¿Sí? Está guardado por el poder de Dios. Nuestra identificación con Cristo y nuestra posición en Él nos hace libres de la condenación eterna. ¿Sí? ¿Nos hace libres de qué, hermanos? De la condenación eterna. ¿Sí? Entonces la ley no te puede exigir nada. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido liberados de la pena del pecado y de la muerte por medio de la resurrección de Cristo. Por eso puedes buscar las cosas de arriba. Si estás aquí, déjame decirte, el Señor te dice aquí, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto. Es un hecho. Tu sentimiento no es la verdad. Tus sentimientos te engañan, como engañaron a Eva, tomando la decisión del fruto, dejándose engañar por los ojos, y vio que era árbol codiciable, ¿cómo se llama? Codiciable para los ojos y delicioso para comer, ¿verdad? Fue engañada por los sentidos.
En lugar de ser dirigida por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tú ya, cuando pusiste tu fe en Cristo, cuando fuiste creyente, cuando pusiste por primera vez llegaste a ser creyente, ¿cierto? La palabra de Dios dice que ya fuiste justificado de la condenación y del pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya puedes buscar las cosas de arriba porque allí perteneces. De arriba, tú no eres de abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice allí? Vamos a seguir. Nuestra identificación con Jesucristo y nuestra posición en Él nos hace libres de la condenación eterna. Usted y yo somos libres. Ningún creyente está en peligro de ser condenado, aun si está en esta situación, aquí, bajo el dominio de la carne, ¿verdad? Cuando camina según la carne. Ahora, si hay consecuencias desastrosas, hermano, no le deseo que permanezca allí porque se vuelve insoportable. Usted mismo es insoportable con usted mismo y le hace insoportable a otros, ¿verdad? ¿Sí? Es terrible estar aquí, es una vida de miseria, hermano. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo, Lot. Era un creyente, este justo Lot, porque posicionalmente era un justo. Y a pesar de la vida nefasta, de pecado que vivía con su familia en Sodoma y Gomorra, el Señor, la palabra de Dios nos dice, y este justo Lot afligía su alma cada día, estando bajo el dominio de ¿qué? De la esfera de la carne, ¿verdad? Afligía. Tenía diversión, ¿no? Aflicción. Eso es lo que encuentra el creyente, hermano. Cada vez que es tentado y se pasa aquí y es llevado por las tentaciones y todo eso, de repente siente que lo que le parece ser tentación y que siente placer, si siente placer por un momento, después se siente miserable, siente la aflicción. Ya escucharon al hermano John, ¿verdad? Se sentía súper mal porque la esfera le condena, ¿verdad? Lo hace sentir condenado, pero no es condenado. ¿Sabe quién es el que le hace que usted no se goce del pecado de una manera permanente? La disciplina del Señor. Es otra prueba de que usted es hijo de Dios. Porque de otra manera se quedaría ahí de por vida, hermano. Gozoso y nada que ver, hermano. ¿Sí? Ya no sería hijo sino bastardo, dice la palabra de Dios. Y todos hemos estado aquí y todos hemos sido disciplinados y todos hemos recibido disciplina. Aún el apóstol Pablo dice que ninguno ha sido exento de la disciplina de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que ama disciplina. Amén. Ningún creyente está en peligro de ser condenado. No hay ninguna condenación para el creyente, ninguna condenación. ¿Se puede sentir condenado? Sí. Cuando en el Espíritu, que es una posición que tiene permanente debido a su justificación, porque el Espíritu Santo está en él, a pesar de que está caminando según la carne, en su nueva naturaleza no puede pecar. Pero debido a que la nueva naturaleza está acompañada dentro de un mismo cuerpo por la ¿qué? Naturaleza pecaminosa, es la naturaleza pecaminosa la que le hace pecar. ¿Sí? Por eso dice Pablo, que dice allí, como decía en el capítulo 7, ¿no? A lo último, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, verdad? Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, que con la mente, al transformar mi mente, inmediatamente puedo ¿qué? Puedo extraer vida de arriba, puedo buscar las cosas de arriba y entonces así por la gracia yo me puedo mover aquí. Pero desafortunadamente de vez en cuando me paso acá por defecto cuando me descuido espiritualmente y con mi carne sirvo al pecado, ¿verdad? No hay ninguna condenación para el creyente. Esta palabra condenación, griego, katakrima, puede ser traducida como pasar un juicio en contra, ¿cierto? Ser juzgado digno de un castigo o sentencia seguida de un juicio. Y sabemos que la primera parte es posicional. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sí? Esa posición no se la cambia a nadie. Y luego vamos a ver que ni lo alto ni lo profundo, nadie nos puede separar del amor de Dios. Sabemos que cualquier persona que está en Cristo Jesús nunca enfrentará la condenación eterna. Nunca. Aunque te sientas condenado mientras estás aquí, aunque te sientas miserable, aunque te sientas que a veces Satanás nos hace pensar que lo que estás haciendo es imperdonable. Déjame decirte una cosa. Ella nos perdonó todos los pecados. Todo lo que tiene que hacer tú es confesarlo. Confesarlo quiere decir, es simplemente decir lo mismo. Confesar es decir lo mismo. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, automáticamente con confesarlo, él dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. ¿Sí ve?
para pasarte aquí nuevamente. Pero déjame decirte una cosa, la confesión de pecados no sirve únicamente para restaurar la comunión, pero no para mantenerla. No para mantenerla. Para mantenerla necesitamos considerarnos muertos al pecado y vivos para con Cristo mediante la fe. ¿Para qué? Para que la vida que Cristo nos ha dado se manifieste en nosotros y llevemos fruta. Llevamos el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Eso es lo que necesitamos nosotros entender. ¿Cómo hacíamos antes? Quizás entendíamos por lo menos, teníamos que confesar el pecado, ¿verdad? Estábamos aquí, caminando según la carne, confesamos el pecado y estábamos aquí. Y al ratico volvíamos otra vez acá y volvíamos, ofendíamos lo mismo otra vez. Cada ratico repitiendo. ¿Por qué? Estábamos lidiando únicamente por las ramas, pecados plural. Y no estábamos lidiando con el pecado singular o la naturaleza pecaminosa, que es la fuente. Ahorita Dios nos está enseñando cómo lidiar con la fuente. Y ya Cristo lo hizo por nosotros. Hemos muerto al pecado. ¿Sí? Sabemos que cualquier persona que está en Cristo Jesús nunca enfrentará la condenación eterna entonces. Un creyente que no está caminando correctamente puede sentirse condenado cuando se coloca aquí, ¿verdad? Caminando según la carne, así mismo por su conducta. Pero él o ella nunca será condenada eternamente. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a mirar la Biblia. Juan 3, 16, 18. Juan 3, 16, 18. Dice, porque de tal manera, como sabemos, ¿no? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Luego dice 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es, ¿qué? Condenado. Y si usted ha creído legítimamente en que Cristo tuvo que hacer sacrificio en sustitución por sus pecados y que se levantó entre los muertos, entonces usted pertenece a Él, ¿cierto? Por más de que usted esté aquí, es porque usted se ha colocado bajo la ley. Se ha colocado en una esfera que no le corresponde, porque usted ya no tiene nada que ver con la ley. Ahora usted está en Cristo. En Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que debemos nosotros de constantemente reconocer, ¿cierto? Romanos 8:2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la razón por la cual, si usted está aquí, hermana o hermano, déjeme decirle que la realidad es esta y la verdad. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Porque Él ya pagó esa muerte que usted merecía, ¿cierto? Por su pecado y yo también el mío. Y también, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios, ¿Él qué pasó? Él ya murió por ella. Y la paga del pecado es muerte, pero nosotros ahora vivimos bajo la dávida. La dávida de Dios es vida eterna ¿en qué? En Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El nuevo principio de vida para el creyente, la ley principio del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Me ha librado. Romanos 8:2a dice allí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Libertad en nuestra nueva posición aquí, en Cristo, en la justificación. Tenemos la libertad de la tiranía de la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? El pecado aquí, por medio del sacrificio de Cristo, fue emancipado. Así como cuando Abraham Lincoln entonces mandó la orden a que todas las plantaciones, los amos tenían que dejar libres los esclavos. Del momento en que él firmó ese edicto, ya quedó emancipado el poder de ¿quién? Que tenían los amos sobre los esclavos. Ya eran libres. Ahora era opción del esclavo, si se quería se quería seguir viviendo voluntariamente, ya no obligado porque la obligación se acabó, sino voluntariamente quedarse como esclavo. Y lastimosamente muchos cristianos por la ignorancia se ha quedado como esclavo, cuando las cadenas ya han sido rotas. ¿Sí ve? Tremendo. Entonces, libertad en nuestra nueva posición en Cristo, tenemos la libertad de la tiranía de la naturaleza pecaminosa, mediante el Espíritu vivificante de Cristo, ¿verdad? La letra mata, estamos muertos en delito y pecado, pero el Espíritu vivifica, estamos aquí en Cristo ahorita.
¿Sí? ¿Quiere pasar? Ok. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, ahora y en el futuro. Colosenses 1:27. Vamos allí, Colosenses 1:27. Nosotros hemos salvo para esperanza, no para condenación. Colosenses 1:27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer que las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y esa esperanza de gloria se nos ha sido revelada por el Espíritu. De Efesios 1:13, habiendo escuchado el Evangelio de la verdad y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y hombre que es sellado, mujer que es sellada, no hay quien pueda desellarlo ahí. ¿Quién lo pueda sacar de ahí? No puede. El Espíritu Santo estamos sellados ya, hermano. Nadie nos puede separar del amor del Señor ahí. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo y Él mora en nosotros. Estamos completos en Él. Vamos a leerlo nuevamente, Colosenses 2, de 9 al 10, para que nos acordemos de eso, hermano. Dice allí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si el propósito de Dios antes de la caída era compartir la gloria y honra que Él tenía con sus criaturas, los hombres y el hombre y la mujer, Adán y Eva, ahora que hemos sido redimidos, puesto que habíamos perdido por la caída la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces ahora lo que habíamos perdido en el Edén ha sido rescatado en Cristo. Si en Adán teníamos era rebeldía y teníamos deshonra, ahora en Cristo Él nos ha dado su gloria y su honra. Quiere decir una vida plena. Y entre más permanezcamos en Él, más vida de plenitud vamos a tener, hermano. ¿Sí? Esa es la vida que Dios quiere de nosotros, que es una vida, poderosa, una vida que realmente emane el aroma de Cristo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Juan lo dice, como dice el hermano, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Sí ve? ¿Usted sabía que Juan no siempre era así tan amoroso? Él le llamaban el hijo del trueno. Y una vez antes de llegar así, porque él no nació crecido, hermano, esto tomó un proceso de santificación. En un tiempo él dijo, no señora, ya una vez haz que descienda fuego del cielo y que consuma a esa gente sin misericordia. ¿Verdad? Y él dijo, no, yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas, ¿verdad? Y comenzó a entender el amor de Dios así. Y él que escribe el libro de Juan, ¿verdad? También habla mucho del amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo. En la primera de Juan nos habla el amor de Dios, ¿verdad? Todo eso, ¿no? Sí es bueno eso conocer. ¿Por qué? Él sí que conocía, hermano, de lo que es una vida plena. Y él tomaba provecho de su salvación. Sacaba provecho de la vid, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, y dice ahí el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Hay veces cuando somos tentados pensamos que nos hace falta algo, ¿verdad? Y comenzamos a tratar de buscarlo por otro lado y nos encontramos aquí, bajo el dominio de la carne, ¿verdad? Nos dejamos engañar por sus concupiscencias, muchas veces hablar de los malos deseos, pero no, en Él estamos completos. Cristo es nuestra vida misma. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida misma. Un día nos vamos a manifestar con Él en gloria y a este mundo. ¿Para qué? Para poder ya gobernar con Él sobre la tierra y vamos a venir con Él en la segunda venida después del rapto, ¿cierto? Después de 7 años de tribulación. Y vamos a gobernar con Él sobre la tierra. Para Pablo la vida era sinónima de Cristo. Filipenses 1:21, vamos allí. Filipenses 1:21. Y nos dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Estaba tan identificado con Cristo que la vida de Cristo es si verdaderamente la consideraba suya. Cada vez que se consideraba muerto el pecado y vivo para con Él. Él consideraba la vida de Cristo suya y su vida de Cristo. Una comunión perfecta, hermano. ¿Sí? Y eso es lo que dice Pablo, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo. Si usted ha puesto su fe en Cristo, déjeme decirle, eso es la verdad que dice Pablo. Para usted el vivir debe ser Cristo. Porque realmente ahí es donde hemos encontrado la vida y la vida a la luz de los hombres, dice la palabra de Dios también, ¿no? Tenemos una vida plena. El deseo ardiente de Pablo era el ser hallado en Cristo constantemente. ¿Sí? El ser hallado en Cristo, no teniendo confianza en su propia justicia. ¿Sí? Él quería ser hallado en Cristo, o sea, en la posición en que él ya está hallado en Cristo, pero en esta condición. Él quería ser hallado en su condición permanente que él está, pero ser hallado teniendo confianza, o sea, caminando, segundo tiempo de la salvación, en su propia justicia, no teniendo confianza en su propia justicia, o sea, caminando aquí, según la carne, o en la justicia legalista, bajo la ley, legalista alguna, sino en la justicia que proviene de Dios mediante la fe en Cristo. O sea que él no solamente que estaba contento estar en Cristo, sino que quería ser hallado constantemente caminando en Cristo. ¿Sí? Que se le viera claramente ante los demás y en su propia vida el poder de Dios. Que reposara sobre él el poder de Dios. Y no una apariencia de piedad aquí como, yo soy el apóstol Pablo. Sí. Filipenses 3 del 9 al 10, ¿qué nos dice? Por eso lo dice ahí la continuación. Filipenses 3 del 9 al 10, dice allí, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, aquí, ¿cierto? Bajo el dominio de la carne, sino la que es por la fe de Cristo, aquí, la justicia que es de Dios por la fe. Sí. En otra palabra, él quiere ser hallado, no solamente estando en Cristo, que obviamente él lo estuvo en el momento en que se le apareció en el camino de Damasco y fue justificado, sino que también seguir caminando según el Espíritu, en la esfera de la fe. Es el deseo ardiente. Romanos 8, 2b, vamos allí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Puestos en libertad, por causa de nuestra posición en Cristo, ahora tenemos libertad de la ley o principio del pecado y de la muerte. Sí. Hemos pasado de muerte a vida. Existe el principio del pecado y de la muerte. Cuando vivimos por la naturaleza pecaminosa, nos colocamos bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nos presentamos al pecado, por decirlo así, dejamos un olor de muerte y ruina detrás de nosotros, puras obras de la carne. ¿Y qué nos va a decir las personas? ¿Qué te va a decir tu esposa o tu esposo? El mismo de siempre. ¿Cierto? ¿Sí ve? Es verdad, la carne no ha cambiado, hermano. La carne está viciada. Es una, como dice el hermano, es como un bicho. Eso huele feo, ¿sí? Y deja un olor, pero terrible, ¿verdad? Y muy reconocible, ¿sí? Cuando vivimos por la naturaleza pecaminosa, dejamos un olor de muerte y ruina detrás de nosotros. Traemos división en nuestra familia, división en todo, ¿no? Necesitamos entender que nuestra nueva relación con el Señor nos ha librado de este principio destructivo. ¿Para qué tú tienes que pararte aquí si ya no estás encadenado? No tienes ninguna deuda a tu carne, ¿cierto? Tu nuevo amo es Cristo. Amén. ¿Sí? No tienes que estar atrapado en un torbellino sin fin de pecar y luego enfrentar la muerte, a las relaciones, al compañerismo y la paz, ¿verdad? ¿Por qué? Mira lo que dice Efesios 4, el 17 al 24. Efesios 4. Efesios 4, del 17 al 24. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, quiere decir los inconversos, que andan en la vanidad de su mente. Cuando estábamos inconversos, andábamos solamente en pura vanidad de la mente, ¿verdad? El que fuera más vanidoso mejor, ¿verdad? ¿Sí?
Queríamos ser grandes, ¿verdad? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿cierto? Dice que no andéis, o sea que el cristiano puede andar en esa condición, aunque no pertenezca a ella. Lastimosamente es así, ¿no? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, porque si permanece una persona aquí, puede perder sensibilidad, hermanos, ¿sí? Se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así es como vive el mundo inconverso. Esta vida no nos debe pertenecer a nosotros, porque no pertenece realmente a nosotros. Podemos caer en tal cosa, pero no tenemos por qué estar allí, ¿sí? Si usted está allí es porque usted quiere, no porque deba, ¿sí? El inconverso, él no tiene alternativa. Ese es su estilo de vida, eso es todo lo que él conoce. Por eso dice él, bebamos, comamos y vivamos porque mañana moriremos. Ellos creen que esta vida es la única que tienen. Pero se olvidan que hay condenación si no creen en Cristo después, ¿sí? Dicen, la vida es una sola, vívela. Es todo lo que tienen. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros tenemos vida eterna. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Ahí dice, ¿sí ve? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Tenemos que dejarnos enseñar por él, porque él como padre quiere lo mejor para sus hijos, así como usted le enseña a su hijo, ¿verdad? Lo mismo. Conforme a la verdad que está en Jesús. Estamos en Jesús. Vuelve y le recuerda su posición. ¿Por qué? No pertenecemos allá. Mira lo que dice el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Eso son costumbres, pensamientos, patrones del viejo hombre. ¿Qué está qué? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y de dónde vienen los deseos engañosos que toma el viejo hombre? De la naturaleza pecaminosa cuando nos colocamos en esta esfera, ¿sí? Y renovados en el espíritu de vuestra mente, porque ahora posicionalmente tenemos la mente de Cristo. Lo que pasa es que no tomamos utilidad de ella porque no queremos permanecer en Él. Pero cada vez que permanecemos en Él, el que le da el entendimiento, déjeme decir una cosa, Él es el que usted tiene la mente de Cristo. El que le da la capacidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, el hombre inconverso no entiende, ¿sí? Lo único que puede llegar a entender es el evangelio si se le presenta claramente, ¿verdad? Ahora, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está hablando de qué? De la justicia práctica y la santidad práctica del Señor. Porque de ahí podemos tomar nosotros, volver nuevamente a nosotros estar aquí bajo la esfera de la gracia, ¿sí? Bajo la esfera de la gracia. Es bien importante eso. ¿De dónde vienen los vicios, hermanos? ¿Vienen de qué? De no despojarnos del viejo hombre que está viciado, ¿sí? Y la única manera de despojarnos es considerándonos muertos al pecado y vivos para con Dios. El poder disponible para el creyente en el 8.3, ahí está el poder disponible. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Sí? Condenó el pecado en la carne. Quiere decir, dejó a la carne, la dejó inoperable. Tú no tienes por qué ponerte bajo su operación, porque ella fue inoperable. ¿Sí? Quedó inoperable. Cada vez que tú te consideras muerto al pecado y vivo para con Dios, la carne queda inoperable. No hay deseo carnal. Todo tu deseo es deseo de Dios. ¿Sí? Por eso el Señor dice, si permanecéis en mí, yo permanezco en vosotros. Cuando habla de la vid y los pámpanos, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque no vamos a pedir para cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, sino que vamos a pedir de acuerdo al deseo de Dios. ¿Sí? Y esta es la vida victoriosa. Esta es la vida que experimenta el cristiano que renueva su mente. Esta es la vida que usted puede saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque hay muchos cristianos no saben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta en su vida. ¿Sabe por qué no la encuentra? Porque mantiene aquí todo el tiempo. Quiere que Dios se la dé así por osmosis. Y no se da cuenta que Dios se la revela es cuando camina según el Espíritu. ¿Sí? Presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, que vuestro culto racional tiene que ver con la mente. ¿Cierto?
¿Y qué nos dice allí en Romanos 12? Vamos rápidamente. Romanos 12. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados, la palabra metamorfosis ahí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ahí está, comprobé quiere decir degustar, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué muchos cristianos no saben cuál es la voluntad de Dios en su vida? Es por eso, porque está aquí. Quiere que se lo diga a otra la voluntad de Dios. Pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál será la voluntad de Dios aquí? ¿Sí? Hay unas cosas que están escritas que son la voluntad de Dios, abstenerse de fornicación, esto y lo otro. Pero es más que evadir el pecado. Dios quiere que tú aquí seas transformado de gloria en gloria. Que sepas cuál es la dimensión del amor de Dios, cuál es la anchura, la altura, la dimensión, la profundidad del amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento humano. ¿Sí? Eso es lo que quiere el Señor. El poder disponible para el creyente. Entonces, debido a la obra de Cristo muriendo al pecado de una vez por todas en la cruz, Romanos 6:10, todo creyente tiene el poder para vivir la victoria y la justicia en la práctica por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué decía Romanos 6:10? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Tú ahora vives para Dios. Porque eso es cierto, lo que es verdadero de Cristo es verdadero de ti. Romanos 8:3b, dice la palabra de Dios allí. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, ¿no? Lo que la ley no pudo hacer, la ley es totalmente incapaz de detenerme. Mi naturaleza pecaminosa, de pecar, ¿cierto? Romanos 7:8, veamos eso. La ley no sirve para detener la naturaleza pecaminosa de pecar, al contrario, peca más. Porque la naturaleza de pecado es tan... la enemistad que vino en la caída es tal que la naturaleza pecaminosa coge algo recto y santo, que la ley de Dios, te hace pensar que la puedes hacer por las obras y luego que te engaña. Y tú crees que lo puedes hacer y vuelves y caes, ¿sí? Porque no es imposible. Por las obras de la ley ninguno verá a Dios, ¿sí? Entonces es tremendo ver eso. Entonces, ¿qué pasa? Romanos 7:8, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Está muerto, ¿sí? ¿Qué despierta entonces la ley cuando nos colocamos bajo la esfera según la carne? ¿Sí? Provoca toda codicia, ¿sí? Provoca, y si eres religioso, más hipocresía, ¿verdad? Como los fariseos, ¿sí? Así es. Mire lo que dice el 7:11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Dice allí, ¿cierto? Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Acuérdense que la función de la ley es que magnificar el pecado, mostrar la pecaminosidad del pecado, la gravedad del pecado, ¿sí? ¿Comparado a qué? A la santidad de Dios. Porque la ley solamente lo que refleja es la santidad de Dios. Cuando eras un inconverso, la ley no pudo justificarte ante Dios, no pudo. Ahora que eres un creyente, la ley no puede hacerte santo en tu diario vivir ante Dios, solamente la gracia. Para eso se presentó la gracia de Dios. Tito 2:11, ¿cierto? Tito 2:11, vamos a leerlo, subráyelo, hermano. Tito 2:11. Sobre todo prediques o compárteselo a un legalista. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Estamos salvos por gracia. Enseñándoos santificación, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La única manera de llegar a ser piadoso es mediante la gracia de Cristo, no mediante el tratar de guardar las obras de la ley. Imposible. Eso solamente forma es hipocresía. Alborota la naturaleza pecaminosa y más hipócritas nos volvemos. Y hay cuando nos pillan aquí, cuando nos sorprende la verdaderamente las personas
en lo que queremos esconder cuando estamos aquí. Dice, no puedo creer que tú como creyente estás haciendo semejante cosa. Y hermano, es verdad, porque la naturaleza pecaminosa no ha cambiado. ¿Sí? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, aún el creyente. Romanos 8:13, Dios lo hizo, lo que era imposible para la ley, que era el podernos justificar, Dios lo hizo. Dios ha logrado por nosotros lo que la ley no pudo hacer, santificación, debido a la debilidad intrínseca de nuestra carne. ¿Sí? El contexto aquí no es la justificación. Pablo está hablando de la libertad del principio del pecado y de la muerte en un contexto más amplio. Está hablando a los creyentes de cómo pueden parar de pecar y ser santos. Es cuando toman esto por cierto, como dice, considerados muertos al pecado y vivos para con Dios. Y para que tú te consideres, tienes que tomarlo por cierto, ¿verdad? De otra manera, no hay manera. Se requiere fe. Y para tomarlo por cierto, se requiere fe. Porque fe es la convicción de lo que se espera y la esperanza. La certeza de lo que se espera y la esperanza. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí ve? Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. La palabra semejanza, griego homoioma, significa tener la forma o semblanza de, la semejanza de Adán. O sea, vino como un hombre, pero sin relación al pecado, ¿verdad? Necesita un nacimiento virginal. Este versículo no puede referirse a la naturaleza exacta de la humanidad pecadora. De ser así, Cristo hubiera tenido una naturaleza pecaminosa, hubiera nacido de la unión de un hombre y una mujer para poder transmitir el pecado adámico. Por eso de ahí la necesidad de nacimiento virginal. Por eso la Virgen le preguntó, ¿y cómo será esto? El poder del Altísimo vendrá sobre ti, la santa criatura que se formará en el vientre se llamará el Hijo de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué llama Hijo de Dios? Pues fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Como hijo se nos fue entregado del cielo divino, pero como humanidad empezó en el vientre materno de María. ¿Sí? De ser así, Cristo hubiera tenido que nacer en naturaleza pecaminosa, cosa que él no tuvo, él era santo. Romanos 8:3e, y a causa del pecado, por esa razón lo envió el Señor, a causa de nuestro pecado, ¿verdad? Wow. Condenó al pecado en la carne. Ese es el amor que tiene el Señor por nosotros. Grande amor. Por medio de su muerte, está condenando el pecado nuestro en su carne, que es una carne justa. El justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sí? Por medio de su muerte, Él condenó nuestra naturaleza pecaminosa en nuestra carne mortal, cuerpos. ¿Sí? La declaró inoperable. Hubo una muerte, una separación. Dios el Padre envió a Jesús con un cuerpo semejante al de Adán. Solo que Jesús no tuvo pecado y fue enviado a causa del griego peri, una preposición que significa acerca de o alrededor de o concerniente al pecado. De nuevo, pecado está en singular, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa, a causa del pecado. Pecado adámico. Fue por un pecado que todos estamos bajo condenación. Entonces, por una obra de justicia completa, que fue la de Cristo, todos los que creen en Él son justificados. Esto implica que la muerte de Cristo no fue solamente para el perdón de los pecados plural, 1 Corintios 15:3, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día, ¿verdad? Sino también para condenar o sentenciar a muerte a nuestra naturaleza pecaminosa, pecado en singular, la raíz de todo asunto, la fuente de todo pecados plural, ¿verdad? De los pecados plural. Para que nosotros no estemos dominados por ese dominio de la muerte, que estamos confinados por medio de la ley. Cuando algo es condenado, quiere decir que está destinado a la destrucción, como un edificio viejo que está sentenciado a su demolición, o como un hombre que se le declara la sentencia de muerte, ¿verdad? Desde el momento en que el juez lanza el martillo y lo declara como hombre muerto, desde ese momento legalmente es muerto, aunque la ejecución no se ha hecho todavía. ¿Sí?
Así fue entonces condenada la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser su completa demolición? El día que seamos transformados, ¿sí? El día que seamos transformados, ya sea por muerte, ausente del cuerpo, presente con el Señor por medio de la glorificación, o con el rapto. Cuando este cuerpo corrupto con la naturaleza pecaminosa en el aire se convierta, se transforme en un cuerpo de incorrupción. Y entonces diríamos que se olvida la muerte en victoria, ¿verdad? Muy bien. Algo condenado también significa que quedó inoperante, ¿sí? Así como un criminal queda inoperable ya desde la cárcel porque ya está condenado, desde que ya le lanzaron el martillo allí le dijeron al juez que ya está pena de muerte, ¿verdad? Desde el momento que tiró el martillo es hombre muerto ya, ¿sí? Lo mismo, algo condenado también significa que quedó inoperante, así como un edificio, ¿verdad? Cuando ya queda inoperable, inhabitable, ¿verdad? En cierre o fuera de funcionamiento no quiere decir que no existe. Cualquier creyente honesto admitirá que su naturaleza pecaminosa y de pecado todavía está presente, si es honesto. ¿Sí? Que hay algunos por ahí que dicen que ya no pecan. Imagínense. Si no pecara no tendría por qué morir físicamente, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa será destruida ya sea en el rapto de la iglesia o al morir, como le estaba diciendo. Ya ha sido condenada por la muerte de Cristo. Eso quiere decir que su poder sobre ti ha quedado inoperable o desmantelado. Esa es una buena palabra que me viene ahorita. Desmantelado. Romanos 6:6. E inactivo. Romanos 6:12. Inoperante. Romanos 6:6. Que nos dice la palabra de Dios. Dice allí. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, y sabemos que el cuerpo del pecado es la naturaleza pecaminosa, sea destruido, quiere decir que quede inoperable, ¿verdad? A fin de que no sirvamos más al pecado. Y sabemos que destruido, mejor interpretación en el griego es inoperable. E inactivo, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque ya no tiene derecho legal sobre ti, ¿sí? Así como ya no tiene derecho legal los amos sobre sus esclavos después de la proclamación emancipadora de Abraham Lincoln. O después de que ya le cortaron los lazos cuando el hombre pagó para pagar los pájaros que quedaran libres, ¿verdad? Ya eran de otro dueño. Tú eres de otro dueño, de Cristo. Amén. Él es libre en Cristo. En conclusión, la obra de Cristo en la cruz tuvo un doble efecto. Murió por nuestros pecados, plural, para que seamos justificados. Y murió al pecado singular, una vez por todas, para que podamos ser santificados, para que podamos ser salvos por su vida. Romanos 6:10, por favor, mire lo que dice también, Romanos 6:10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y todo eso debido a su resurrección, ¿sí? Tú y yo podemos andar en novedad de vida. Romanos 8:4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu, ¿sí? El plan de Dios para liberar al creyente. Romanos 8:4a. Él condenó al pecado en la carne. Dios condenó la naturaleza pecaminosa en nuestros cuerpos carnales, la dejó inoperable. Ahora, si tú quieres obedecerle, le puedes obedecer, pero no debes, porque va a vivir una vida de miseria. Romanos 8:4b, Él condenó a la naturaleza pecaminosa para que las justas demandas de la ley pudieran ser cumplidas en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tenemos ninguna deuda para la carne, ¿sí? Cualquier creyente que camina conforme a la naturaleza carnal no puede agradar a Dios. Cuando estamos aquí como creyentes, dominados por nuestra carne, ¿verdad? Caminando según la carne, no podemos agradar a Dios. No lo podemos agradar, ¿cierto? Así como tu hijo cuando está en desobediencia no te puede agradar a ti, ¿sí? Ahora, ¿sigue siendo tu hijo? Sí, la relación nunca cambia.
Por más de que comporte mal, por más de que llegar a la cárcel, sigue siendo tu hijo, pero ya es una separación de la comunicación, la reja, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando el creyente se coloca aquí, se coloca en una separación que no debiera de estar, separación de comunión. Pero en cuanto a relación, sí, él sigue siendo nuestro Padre amado. Yo he visitado creyentes en la cárcel, hermano. Creyentes en la cárcel. Llorando en lágrimas. Y bueno, se restaura. Le digo, hermano, y le muestro todo esto, ¿no? Porque algunos llegan hasta a dudar. ¿Será que no fui salvo entonces en el principio? Porque mire cómo es que caí tan bajo. ¿Cierto? ¿Y sabe qué empecé a hacer yo? Comencé a leerle como los Corintios, en donde Pablo, en lugar de llegarles con condenación a los corintios que vivían en moralidad, vivían en una carnalidad terrible, ¿verdad? Llegó y les mostró primero quiénes ellos eran en Cristo, ¿sí? Que son santos, fueron llamados por el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que no les dijo que lo que eran ellos en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le muestra a una persona que está dudando su salvación debido a que está caminando por muy largo tiempo, según la carne, y usted le muestra quién es en Cristo, ¿qué va a provocar en él o en ella? Un análisis. Va a llegar un momento en donde va a decir, ¿y yo qué hago entonces caminando así si ese no soy yo? ¿Qué es lo que ando buscando en este tipo de vida? Inmediatamente por la fe se va cambiando, ¿qué? Se va cambiando a la esfera de la gracia. Porque dice, entonces yo no soy lo que yo me siento, yo soy lo que Cristo hizo de mí cuando creí por primera vez. Es cuando volvemos al primer amor, como en la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor. Solo un creyente que camina por o conforme al Espíritu puede agradar a Dios y así cumplir con las justas demandas de la ley. ¿Sí? Es más, cuando estamos aquí caminando según el Espíritu, tenemos una compasión por la gente, tenemos misericordia, amamos a nuestros enemigos, estamos empoderados para hacer lo que humanamente es imposible, pero es posible para Dios. ¿Sí? Ahí es cuando el Señor dice que camina una milla, entonces caminas dos. ¿Sí? Cuando el patrón te dice, oye, ¿puedes trabajar media horita más? Y tú no te quejas y te trabajas media horita más, porque no estás caminando según la carne, sino según en el Espíritu. ¿Sí? Pero cuando el patrón te coge y estás aquí, a un mal testimonio, y dice, no, bueno, hermano, yo no voy a trabajar más, olvídate. Entonces ahí está el problema, ¿verdad? Ahí no vas a agradar a Dios. Romanos 8, del 5 al 7, el potencial ya sea para una vida magnífica o una vida miserable. Mire lo que dice allí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú te ocupas de estas cosas de la carne, va a traer muerte, separación a relaciones, separación a la comunión con Dios primeramente. Y si rompes comunión con Dios, seguro que vas a romper comunión con otra persona. ¿Sí? Como dicen las enemistades. Pero el ocuparse del Espíritu, el estar aquí, es vida y paz. Porque la vida y la paz la produce a través del fruto del Espíritu Santo. Hay comunión. Por cuanto los designios de la carne, cuando estamos caminando aquí, son enemistad contra los de Dios, cuando estamos caminando según el Espíritu. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden y ni tampoco pueden. Entonces estamos en esa batalla espiritual, ¿verdad? La carne contra el Espíritu. Entonces vemos el potencial ya sea para una vida magnífica o una miserable. Es tu escogencia, ¿verdad? Pablo contrastó una vida dominada por la carne, la naturaleza pecaminosa, con una dominada por el Espíritu Santo. Gálatas 5:7, vemos la batalla espiritual, vamos allí. Gálatas 5:7. Gálatas 5:7. Nos dice allí, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sí ve? Tremendo. Y eso lo está escribiendo los Gálatas. Corrían bien porque habiendo empezado, recibieron el Espíritu por el oír por la fe, cuando fueron justificados. Pero ahora estaban tratando de santificarse por las obras de la ley, caminando según la carne. ¿Sí? Romanos 8:5a. Dice allí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Anteriormente se determinó que los que están en griego en la carne son los que no son salvos. Romanos 7:5. ¿Qué dice el Romanos 7:5, hermanos? Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, ¿sí ve? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte.
No hay otra opción que vivir una vida de impiedad, porque esta era nuestra naturaleza, ¿sí? Pecaminosa y dominados 100% por ella cuando estábamos inconversos. Ellos tienen su mente puesta en la carne. De manera similar, aquellos creyentes que caminan conforme a, griego kata, la carne, han puesto sus mentes en la carne. Así como la persona que no es redimida, la persona que no es incrédula, tiene la misma mentalidad de un creyente cuando quiere caminar según la carne. ¿Por qué? Pues la carne no ha cambiado. La carne, dice, la carne han puesto sus mentes en la carne. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Vamos allí. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Mire cómo se dirige Pablo a estas personas. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños ¿en quién? En Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía. Quiere decir que estos hombres no eran carnales, esta iglesia no era carnal, debido a que fue recién nacida en Cristo, sino que después de haber pasado algunos años, después Pablo de haber plantado la iglesia, regresó pensando en hallar alguna madurez, pero los encontró que no habían crecido, eran como carnales, pero carnales no debido a recién nacimiento, que se puede excusable. Usted no puede esperar que un niño ya camine de una, ¿no? Hay que enseñarle a caminar primero. Pero usted no puede esperar que uno de 17 años todavía no camine, ¿verdad? Esto era descuido espiritual. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni soy capaces todavía. Quiere decir, no podían digerir la comida espiritual más sólida. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ahí están las obras de la carne, ¿sí? Contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, andáis como inconversos. El fijar tu mente en algo significa entretener, ocupar tu mente con, o disponer tus pensamientos hacia algo. Quisiéramos creer lo contrario, pero en la medida en que andemos de acuerdo a la carne, somos carnales y no espirituales en nuestra vida. Y también tiene usted otra referencia, 2 Corintios 1. Vamos allí, 2 Corintios 1. 2 Corintios 1, del 16 al 17. 1, del 16 al 17. Y dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir a otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Ese es 2 Corintios 1, ¿verdad? 1, 16, 17, sí. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí o no. ¿Sí? Bueno. Y otro, 10 del 2 al 6. Otro versículo. 10 del 2 al 6. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Lo están acusando que está caminando según la carne, ¿verdad? Pues aunque andamos en la carne, quiere decir en este cuerpo físico, no militamos según la carne, quiere decir que caminaba según el Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿quién? De fortalezas, ¿sí? Dice, derribando argumentos y toda altivez. Esto es lo que ocurre cuando caminamos según el Espíritu, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta, ¿cierto? Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Romanos 8:5b. En contraste, quienes caminan de acuerdo al Espíritu ocupan sus mentes con las cosas que pertenecen al Espíritu Santo. 2 Corintios 5:16. ¿Qué nos dice? 2 Corintios 5:16.
Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos resucitado, hermano. Ahorita podemos extraer vida de donde está sentado, a la diestra del Padre. Ahí es donde estamos nosotros también sentados, espiritualmente hablando. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar esta gráfica, hermanos. ¿Qué teníamos en Adán? Teníamos justicia propia. Y por eso lo pintamos como una J negativa, ¿verdad? Justicia propia. ¿Sí? Justicia propia. Y tratamos nosotros en nuestra propia justicia, quiere decir nuestras propias obras, tratar de satisfacer la ley de Dios, ¿verdad? Pero, hermano, era imposible y es imposible. Porque para que vamos a satisfacer la ley de Dios tenemos que ser perfectos. Y ya somos imperfectos, estamos en pecado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tiene Cristo? Cristo tiene justicia perfecta, justicia divina. Es la justicia que puede justificar al impío por la fe, ¿se acuerda? Es la justicia que puede justificar al impío de la fe. Quiere decir, lo puede declarar recto delante de Dios. Es la justicia que necesita todo hombre mediante la fe. ¿Qué ha pasado cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo? Entonces Dios nos ha dado que Jesucristo nos ha impartido su justicia, ¿cierto? Y nos ha dado como sello el Espíritu Santo, ¿sí? Hemos sido justificados mediante la fe en Cristo Jesús y Él nos da de su justicia. Él muere por nuestros pecados como lo hizo, murió por nuestros pecados como en la Escritura, resucitó entre los muertos y porque nosotros pusimos nuestra fe en el sacrificio completo en Él en sustitución por nuestros pecados. Dios nos da sin merecérnoslo su justicia para que podamos ver a Dios, ¿sí? Entonces esa es nuestra santificación posicional, ¿sí? Y no importa donde nosotros nos movamos de esa esfera, es una posición que nunca puede cambiar. Así nosotros caminemos según la carne. ¿Por qué? Estamos en Cristo. ¿Yo puedo estar en Cristo y caminando según la carne? O puedo estar en Cristo y caminando según el Espíritu, pero siempre voy a estar en Cristo. De Cristo no puedo ser separado, ¿sí? Entonces es la santificación posicional. Se trata de un estado permanente que pasa uno de haber estado en Adán, muerto en delito y pecado, y por la fe pasa ¿a quién? A Cristo. Estamos en Cristo. Estábamos muertos, separados de Dios, sin vida y sin esperanza en el mundo, y ahorita pasamos a tener vida en Cristo. Hemos sido resucitados espiritualmente por el poder de su Espíritu Santo mediante la fe. Entonces el caminar del creyente, Gálatas 5, del 19 al 26, nos habla de esto, ¿no? Que tenemos entonces una guerra espiritual, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, ¿cierto? Tenemos la vida carnal por un lado y la vida hacia la madurez espiritual por otro lado. ¿Y qué pasa? Jesús nos ha dado entonces su justicia, ¿cierto? Estamos en Cristo, estamos justificados. Cristo en mí y yo en Cristo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En nuestro diario caminar del creyente, cuando estamos caminando según la carne, mire que nuestra posición en Cristo no cambia, aunque estemos caminando según la carne, no cambia, porque estamos en el Espíritu. Entonces yo puedo estar en el Espíritu y caminando según la carne, ¿sí ve? ¿Y qué vamos a manifestar? Las obras de la carne, que son herejías, disensiones, fornicación, adulterio, contiendas, iras, pleitos y envidias. Gálatas 5, 19 al 26, ¿verdad? Esas son las obras de la carne. Cuando camino según la carne, ¿cierto? Mi posición en Cristo, la salvación no se pierde, pero mi vida es una vida miserable. Eso es escoger la vida miserable. Es vivir alrededor del palo cuando ya ha sido cortados los lazos a ese palo, ¿sí? O vivir la vida de esclavo cuando ya pasó la emancipación proclamadora de Abraham Lincoln y tú voluntariamente te quieres quedar ahí viciado y te ofreces voluntariamente a este tipo cuando tú no tienes ninguna obligación allí, no quieres vivir la vida libre. Es tu escogencia. O cuando tú entonces te consideras muerto al pecado y vivo para con Dios, cuando te presentas entonces a la esfera de Cristo, estás en Cristo y estás presentándote a tu nuevo amo, que es Jesucristo. ¿Y cómo? Reconoce nuevamente que fuiste comprado con precio y que ya no perteneces no le tienes ninguna deuda al antiguo amo que es la carne. ¿Qué pasa? Comienzas a manifestar el fruto del Espíritu Santo, comienzas a permanecer en la vida por la fe. ¿Qué manifiestas? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. ¿Qué va a ocasionar en tu vida?
Que la gente te diga, oye, yo quiero lo que tú tienes. Que la gente te pregunte como el carcelero, ¿verdad? Que le preguntó a Pablo que en la cárcel, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Porque ya sé, la vida tuya, ya el Señor, la gente no ve tu vida, sino ve, ¿quién? La vida de Cristo. ¿Sí? La vida de Cristo. Entonces es el fruto del Espíritu, nuestra santificación. ¿Sí? En la práctica. Es el caminar de creyente. Romanos 8:6, ¿hasta dónde me toca, hermano? Hermano, ¿hasta dónde me toca? Romanos 8:6. Sí. Vamos 8:6, por favor. Hasta el 7. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cierto? Como lo vimos en la gráfica. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La consecuencia de una mente ocupada en la carne es muerte, ¿cierto? Es muerte que a una comunión con Cristo, hay una separación allí, que puede ser restaurada por medio de la confesión de nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda iniquidad, y puede ser mantenida cada vez que nos consideremos muertos de pecado y vivos para con Él. Mientras que el resultado de una mente ocupada en el Espíritu es vida y paz. Hay un gran contraste, hermano, ¿sí? Entre la vida miserable y la vida abundante que Cristo ofrece. El ocuparse de la carne es muerte. La palabra muerte es un sustantivo que enfatiza el tipo de vida que tendrás si tienes tu mente ocupada en la carne, ¿cierto? Juan 6:63, mira lo que dice. Juan 6:63. Dice la palabra, el Espíritu es el da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es a través de la alimentación de la palabra de Dios que genera vida en ti, ¿cierto? Porque la fuente, la vid, comienza entonces a través de nosotros los pámpanos a llevarle el fruto del Espíritu Santo. La gente ve menos de mí y más de Dios. Aquí la gente ve más de mí y nada de Dios. Aquí la gente ve todo de Dios y nada de mí. Y eso es lo que queremos nosotros, una vida de testimonio, una vida transformada, la vida real que Cristo nos ha dado. Vivirás una vida inservible y desprovista de la comunión con Dios si vives según la carne, si te ocupas de la carne, hermano, ¿sí? Y también vas a tener relaciones rotas también. Si tienes tu comunión rota con Cristo, también vas a tener comunión rota con otras personas también, ¿no? Vas a cosechar. Pero la mente que se ocupa en el Espíritu nos habla del creyente que camina conforme al Espíritu Santo, tiene su mente llena de vida y paz, como dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, ¿cierto? Y dice allí, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Hay un contraste, hermano, entre la vida miserable y la vida abundante. La palabra vida en este contexto implica una vida verdadera y abundante. Juan 7:38, por favor. Juan 7:38 nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, constantemente esa vida va a emanar. Nosotros vamos a emanar la vida de Cristo, ¿sí? La gente va a ver a Cristo en nosotros. Esta paz, griego eirene, significa prosperidad, quietud, descanso, o literalmente ser restablecidos, ¿sí? Ser restablecido. Todo ser humano desea esta paz, sea que la sepa o no, ¿sí? Sabe que cuando el cristiano está caminando según la carne, sepa o no lo sepa, lo que anda buscando aquí según la carne es la paz, pero lo está buscando en los lugares equivocados, ¿verdad? Cuando ya la tiene en Cristo, ya pertenece a Cristo. Romanos 14:17. Romanos 14:17. Dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sea lo que ofrece según la carne, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Colosenses 3, del 14 al 17. Colosenses 3. Colosenses 3, del 14 al 17. ¿Qué nos dice la palabra, hermanos?
Y sobre todas estas cosas vestidos de amor. ¿Qué es el vínculo? Perfecto. ¿Sí? ¿Qué es el vínculo, qué, hermanos? Perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y ser agradecidos. Es la comunión cuando los miembros de la iglesia están permaneciendo en Cristo la que produce la unión. En todo, hermano, ¿sí? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué produce una vida que anda según el Espíritu? ¿Cierto? Cuando dependemos del Espíritu, produce una vida de adoración. Te provoca cantar, te provoca vivirla, te provoca permanecer en Él. Y eso es todo lo que nos ha dado el Señor, la vida abundante. Romanos 8:7, este es el último versículo que me toca a mí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Necesitamos saber que si nos ocupamos de la carne, nuestras mentes se volverán carnales. Las características de la mente carnal son... ¿Cuáles son las características? Primero, la insolencia. La mente del creyente que camina según la carne y la de todos los inconversos son enemistad contra Dios. Los cristianos que caminan según la carne se resisten a Dios. Por eso el apóstol Pablo mandó disciplina en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Hay insubordinación. La mente del... Claro, si el cristiano cuando está según la carne, está cambiando de amos en el momento. Entonces no está sometiendo al señorío de Cristo, sino al señorío de un tirano que es la carne, ¿verdad? Entonces hay una insubordinación. La mente del creyente que camina según la carne y la de todos los inconversos no se sujetan a la ley de Dios. Los cristianos que caminan según la carne no son sumisos a Dios. Ineptitud. La mente del creyente que camina según la carne y la de todos los inconversos es incapaz de alguna vez complacer a Dios. Pablo reitera, ni tampoco pueden. Los cristianos que caminan según la carne no pueden agradar a Dios de ninguna manera. Hasta que no confieses tus pecados y te consideres muerto el pecado y vivo para con Dios, no puedes ser restablecido en la comunión del Señor, ¿verdad? Mientras permanezcan en esta condición aquí, entonces hay una ineptitud, ¿cierto? No puedes agradar a Dios así. Dios no te abandona, pero en lugar de su aprobación por medio del Espíritu Santo, llevando fruto, hay cesación del fruto del Espíritu Santo y el Señor permita que usted haga las obras de la ley, ¿verdad? Y es pura enemistad. Y con eso, a través de eso, lo disciplina también por el Espíritu Santo. Cuando no tenemos paz, nos sentimos lejos de Dios. No queremos orar o experimentamos muchas veces relaciones rotas, por seguro. Estamos caminando según la carne y no según el Espíritu. Los cristianos que caminan según la carne son fríos hacia Dios. Entre más tiempo permanezca aquí, es peligroso. Es más peligroso, ¿verdad? Porque comienza a perder sensibilidad. Tus sentidos te comienzan a extraviar cada vez más y más de la sincera fidelidad a Cristo. Y hasta ahí llegué, ¿verdad? Hasta ahí llegué. Vamos a orar, a ver. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Ayúdanos a caminar según el Espíritu, Señor. Considerándonos diariamente muertos al pecado ciertamente y vivos para contigo, Señor. Porque ahorita ya no conocemos a Cristo como lo conocíamos antes, sino ahora en el poder de su resurrección, Señor. Y sabemos que ahora podemos extraer vida de nuestra ciudadanía celestial, porque allá estás sentado tú con nosotros, Señor, de una manera espiritual. Somos tus embajadores aquí en la tierra. Ayúdanos a representarte bien, Señor, para que la gente pueda ver más de ti y menos de nosotros, el fruto del Espíritu Santo. Y te pido, Padre, si hay un hermano o hermana que está caminando según la carne y es creyente, que sepa que si confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y
perdonarle de toda iniquidad, Señor. Y que sepa que por ese pecado también murió Cristo, Señor. Y que se dé cuenta que ahora puede considerarse muerto al pecado o muerto al pecado y vivo para con Cristo, porque esa es su verdadera posición y que su ciudadanía pertenece arriba, Señor. Y también que sepa que tú no le has dejado ni le has desamparado, porque tú nunca permites que la salvación se pierda. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.